Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un problema que me pidieron para resolverlo, ¿sí? El problema dice, entre dos columnas cilíndricas, una de 3 pies y otra de 6 metros, se dispone un cable que soporta una fuerza T de 410 kilos en dirección AB. Y tenemos que determinar un sistema de referencia en el punto A, ¿sí?, que está acá. El punto B dice las componentes del tensor, ¿sí?, que son las X y Z, las componentes de este tensor, o de esta tensión que hay acá entre estas dos columnas, y los ángulos directores que determinan las direcciones de las componentes de las fuerzas del tensor, ¿sí? Bueno, como primer paso vamos a ver qué datos tenemos. Acá vemos que tenemos un ancho de 200 centímetros, de 3 metros, esto tiene una altura de 3 pies y esto tiene una altura de 6 metros. Como primer paso tenemos que pasar a las unidades que vamos a ir utilizando. Entonces, la tensión nos las dio 410 kilogramos y la tenemos que pasar a Newton para poder trabajar, ¿sí? Entonces, para pasar a Newton, esto es masa y mi peso va a ser igual a mi masa por mi gravedad. Entonces mi peso va a ser igual a 410 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Que esto me da como resultado 4018 newton. Entonces acá en lugar de escribir esto, ya lo cambio, ¿sí? Y voy a colocar 4018 newton. Recordando que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, newton. Después tengo esto, ¿no? ¿Sí? 3 metros que es el ancho, que lo tengo en metros, está bien. 6 metros que es la altura de este cilindro más alto, que está en metros, está bien. Acá tengo que ver que tengo en centímetros, lo tengo que pasar a metros, ¿sí? Lo divido en 100. 200 centímetros para pasarlo a metros, pongo 1 metro arriba y el que equivale a 1 metro a 100 centímetros. Entonces centímetros se me van, me quedan metros, se me van los ceros con los ceros y me queda 2 metros. Entonces 200 centímetros es igual a 2 metros. Esto me va a quedar igual, 3 metros, 6 metros. Y 3 pies, para pasarlo a metros, un pie, ¿sí? O FT que se le coloca, ¿sí?, en metros es igual a 0,3048 metros. Yo voy a usar como 0,31 directamente. Entonces, para pasar 3 pies a metros voy a poner 3 pies, ¿sí?, voy a poner los pies abajo para poder que se me pueda cancelar la unidad. Y arriba voy a poner lo que quiero cambiar, lo que es en metros, 0,31, ¿sí? Entonces, pie se me va con pie, ¿sí? Y me queda que es igual a 0,93 metros. Entonces, en lugar de usar 3 pies, voy a usar 0,93 metros, que es la altura de mi torrecita más chica. Esta es de 6 y esta es de 0,93 metros. Bien, entonces el punto A nos dice que planteemos un punto de referencia en el punto A. Acá yo ya directamente cambié los valores que tenía por los valores que voy a utilizar, que me quedan más cómodos, todas las mismas unidades, ¿sí? Metros, metros, metros y metros. Bien, entonces, bueno, una vez que tengamos marcados los lados, sí, acá yo corregí mi punto B, porque si yo lo hago sobre este cuadrante que estaba acá, iba a estar mal. Porque si se recuerdan, esto va a estar sobre un cilindrito de 3 pies, que eran casi 1 metro, 0,91, y esto, ¿sí?, está sobre esta altura, ¿no? Está sobre el mismo suelo que este de acá, va a ser de 6 metros, que ahora es de 5,97 porque le resté esto. Entonces,
yo lo había graficado mal hoy acá, ¿sí? Ahora la grafiqué como tiene que ser, ¿sí? El punto mediario, que era lo que teníamos hoy. Teníamos la torre de 6 metros que bajaba acá 1 metro más, y acá teníamos la torre, ¿sí? De 3 pies. El cilindro. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguir graficando las coordenadas y los ángulos. Para graficar las coordenadas, ¿sí? Vamos a ir, a ver, me espero. Vamos a ir graficando, ¿sí? A la que va hacia arriba, ¿sí? Le vamos a poner la tensión en Z, ¿sí? A la que está del lado de 2 metros, ¿sí? Le vamos a poner la tensión en X, y en la que está de este lado en azul le vamos a poner, a ver, lo voy a hacer con azul, la tensión en Y. Esta sería con rojito la tensión en X. Bien. Ahora, ¿cómo grafico mis ángulos? Mis ángulos del coseno directorio van a ser desde el tensor que tengo acá marcado en rojito, ¿sí? Hasta el eje que quiera calcular el ángulo. Por ejemplo, voy a hacer desde el tensor hasta la coordenada del tensor en Y, ¿sí? O el eje Y, y todo esto me va a dar el ángulo, ¿sí? Correspondiente al tensor en Y, entre el tensor Y y el tensor, entre la coordenada del tensor Y y el tensor. Para lo que es el ángulo con la coordenada en X, voy a hacer lo mismo. Voy a partir desde la coordenada en X o desde el tensor hasta la coordenada. ¿Sí? Todo esto va a ser mi ángulo, como si fuera que esto del medio no está. ¿Sí? Así. Si lo tuviera así, ese sería mi ángulo. En este caso, todavía lo tengo así y me falta marcar una coordenada, ¿sí? Que es el correspondiente al tensor en Z. Que ese, a ver, en negro lo vamos a hacer, ¿sí? Va a ser el ángulo entre el tensor de Z y mi tensor que tengo originalmente, que sería esto que está acá. Entonces, este ángulo que tengo acá, ¿sí? Va a ser el correspondiente al tensor en Z. A este ángulo lo voy a sacar para afuera, así sería más prolijito. Va a ser de Z, ¿sí? A este que lo tengo en azul, lo voy a escribir a la derecha porque tengo el espacio, va a ser el correspondiente a Y. Y este que está en X, ¿sí? Este es como más fácil de ver el que está en Y. Y este que está en X va a ser todo esto, todo este ángulo. Y ese va a ser el correspondiente al eje X. Bien, el punto B nos pide que calculemos las componentes del tensor en X, Y y Z. O sea, tenemos que calcular estas cuánto valen. Pero para calcular esto, primero necesitamos saber, corregimos acá. Primero necesitamos saber los cosenos directores de los ángulos que nos piden en el punto C. Entonces comenzamos primero con los cosenos directores para después poder calcular las componentes del tensor. Para poder calcular los cosenos directores, primero necesitamos saber cuánto vale cada lado, ¿sí? Largo, ancho y la altura, ¿sí? X y Z, la Z en este caso es la altura, la X vendría a ser la profundidad o lo ancho si se quiere, y la Y lo largo, ¿sí? Que es 3 metros, 2 metros y 5,07. Entonces, sabiendo esos datos, tendríamos que calcular la distancia, pero entre el punto A y B. Que la distancia entre el punto, o el cuadrado de la distancia entre el punto A y B, va a ser igual a la suma de los lados al cuadrado. Es decir, va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Qué son los lados que tengo acá, no? Este cuadrado que tengo acá, ¿sí? Si lo aplico raíz cuadrada de ambos lados, se me
se me simplifica ese lado. Es decir, que lo voy a pasar como raíz. Ahí está. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir por los valores de cada uno, ¿sí? Con las distancias correspondientes a cada valor. Es decir, cuánto mide este lado de X, cuánto mide este lado de Y, metros, y cuánto mide el lado Z, que es de 507. Bien, entonces, la distancia entre el lado A y B va a ser igual a... Esto lo tienen que ir poniendo con metro adentro, pero lo voy a hacer sin metro, así me va entrando bien, ¿sí? El lado de X al cuadrado, que es de 2 metros. Entonces, 2, que lo ponen metros al cuadrado, si tienen todo entre paréntesis, yo le voy a poner 2 al cuadrado nomás. Ya sé que es metros. El lado Y, que es de 3 metros, más 3 al cuadrado, más el lado Z, que es de 5,07 metros, más 5,07 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, mi distancia entre el punto A y B, ¿sí? Va a ser la raíz de los lados, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi distancia de A hasta B? Desde mi punto A hasta B es igual a 6,22 y qué metros. Sabiendo esta distancia desde el punto A y B, puedo comenzar a calcular los cosenos directores entre el tensor y cada coordenada. Entre el tensor y la coordenada Y, que es esto de acá, entre el tensor y la coordenada X, que es desde acá hasta acá, y entre el tensor y hasta la coordenada Z, que es este pedacito que se ve acá. Para luego poder calcular con los ángulos, con los cosenos directores, poder calcular las coordenadas del tensor, tanto en X y en Z. Ya teniendo cuánto es mi distancia entre el punto A y B, puedo calcular los ángulos. Bien, entonces, del punto A al B hay 6,022 metros y mi ángulo en X va a ser el correspondiente a mi lado en X, ¿sí? Que en este caso de 2 metros, dividido o entre mi distancia entre A y B. Mi ángulo en el eje Y, ¿sí? Con respecto a Y desde el tensor, va a ser igual a la medida que tengo del lado Y, ¿sí? La distancia entre la distancia pero del punto A al punto B. Y por último, de la misma manera que los anteriores, el ángulo del eje Z hasta mi tensor, ¿sí? Que está con rojito acá en el medio, va a ser a mi distancia del tensor Z, o sea, mi altura de este lado, ¿sí? Que vendría a ser la misma que esta, que es 507, entre la distancia del punto A y B. La distancia del punto A y B yo la tengo, que la calculé anteriormente, que es 6,022 metros. Bueno, le dejo en azul, se ve un poquito mejor. Y arriba, sí, va a ir mi distancia de cada lado, ¿sí? Si se dan cuenta, acá lo único que se hace es, para el ángulo en X, voy a poner mi distancia en X, de ese lado. Bien. Entonces, X, ¿cuánto vale? Mi lado de X, mi ancho, ¿sí? Vale 2 metros. Entonces acá arriba, con rojo, va a valer 2 metros. ¿Sí? Mi lado Y, ¿sí? Esta parte de acá, ¿cuánto va a valer? 3 metros. Entonces coloco 3 metros. Y por último, mi lado Z, que es la altura, que principalmente valía 6 metros, pero le descontamos los 3 pies, que eran 0,90 y 3 metros, y les contamos 6 metros, 0,93 metros, nos quedó 5,07 metros. Entonces en lugar de colocar Z,
vamos a colocar 5,07 metros, que es el valor. Dejamos con azul, así combina con el de abajo. 5,07 metros. ¿Sí? Bueno, haciendo estos cálculos me da que el ángulo que hace el tensor con el eje X es de 71,2 grados. ¿Sí? El ángulo que hace el tensor con el eje Y, con la coordenada del eje Y, es de 61,1 grados. Y el ángulo que hace el tensor con la coordenada en el eje Z, que es el que tenemos acá, sí, es de 35,4 grados. Puede ser que les pueda quedar alguna diferencia en el resultado. ¿Sí? Entonces, esta es en X, ¿sí? Mi ángulo en X, mi ángulo en Y y mi ángulo en Z. Lo que tenía aquí, ¿sí? Puede ser que tengan alguna diferencia, pero generalmente más o menos por ahí anda, dependiendo del punto decimal de uso. En este caso use uno y algunos lo redondean, otros no. Entonces, con estos ángulos voy a poder calcular mis coordenadas en los distintos ejes, ¿sí? de mi tensor. Entonces, este es mi tensor, que es como mi vector, y yo tengo que calcular las coordenadas de mi vector, ¿sí? Mis coordenadas en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Habiendo resuelto el problema número C, yo ya lo pasé en limpio, que eran los ángulos, los cosenos directores, ¿sí? Con respecto a los ejes de la tensión, puedo resolver cuáles son el valor de las componentes del tensor, ¿sí? Del tensor T. Entonces, ¿esto cómo lo voy a calcular? ¿Cómo calculo una componente? Igual que el vector. La fuerza que tiene el tensor o el valor de mi tensor, ¿sí? Del que tengo acá, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y ese ángulo que yo elija va a determinar con qué va a determinar de qué ángulo estoy hablando. Por ejemplo, si voy a comenzar con el tensor X, es decir, la componente del tensor en X va a ser igual a mi tensión, ¿sí? Que es 4018 newton, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? de mi ángulo en X, que mi ángulo en X me había dado 71,2 grados. Bien, lo mismo con el tensor, un poquito más arriba, si se ve bien, acá, con el tensor, con la componente MI de mi tensor. Va a ser lo mismo, va a ser mi tensión nuevamente, que es 4018 newton, por el coseno de qué ángulo, del que forma la coordenada en X con el tensor, que lo habíamos calculado y era 61,1 grados. Bien, hacemos lo mismo con el tensor del eje Z. Va a ser con la componente en Z de mi tensor, va a ser la fuerza de la tensión del tensor, ¿sí? Nuevamente 4018 newton, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forma mi tensor Z con la coordenada del tensor Z con mi tensión, ¿sí? Que es de 35,4 grados. Haciendo los cálculos de esto, tenemos como resultado la componente del tensor en X me da 1294,87 newton, la componente en Y me da 1941,83 y el valor de la
tensión de la componente en Z me da 3275,9. Entonces, primero hicimos la representación. Segundo, el punto B decía que teníamos que decir cuáles eran sus componentes. Pero en este caso yo no puedo resolver componentes si no tengo los ángulos por todos los lados, ¿sí? Entonces, antes de calcular las componentes, como yo tengo el valor de los lados, que era de 3, 2 metros y 5,7, ¿sí? Vamos a calcular los ángulos. Y calculamos los ángulos en el paso anterior, que nos dio como resultado 71,2 en X, 61,1 en Y y 35,4 en Z, los ángulos con respecto de la coordenada que me estoy estudiando, X, Y o Z, hasta el tensor, ¿sí? Con estos ángulos recién puedo calcular las componentes que fueron los resultados que nos dio acá. Para saber la componente en X, voy a usar el ángulo que me dio con respecto a X y el tensor, y así sucesivamente. Esta fue la resolución de un problema que me pidieron. Así que cualquier cosita pueden dejarlo en comentarios, alguna sugerencia, algún problema que quieran que resolvamos y nos vemos en el próximo video.